Muchas gracias, buenas noches, donde nos sintonicen a esta hora de día político desde la capital de Honduras. Les saludamos para analizar siempre estos temas que tanto tienen que ver para que exista un cambio en el tema político de nuestro país. Y a esta hora de la noche nos acompaña el doctor Omar García. Un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, periodista Ricardo, por invitarme a Día Político y saludo al pueblo hondureño. Bien, correcto. También nos acompaña el abogado Juan Carlos Aguilar, siempre de la ACJ, que siempre está muy pendiente realizando todos estos trabajos de todas estas instituciones controladoras de nuestro país. Abogado, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas noches, Ricardo. Un gusto al panelista y a su audiencia, ¿no? que nos ve el día de hoy. Esperemos aportar en su programa. Correcto. Inmediatamente con usted, abogado, quiero consultarle, bueno, no antes si darle lectura. Entiendo que el papel del Tribunal Superior de Cuentas es el rector del sistema de control de los recursos públicos del país. ¿Cumple con esta función o solo es el maquillaje el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué análisis han hecho ustedes como ACJ, abogado? Bueno, recordemos, ¿no?, que constitucionalmente el rol que tiene el Tribunal Superior de Cuentas es la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos a posteriori. Es decir, auditar cualquier fondo público que ha sido utilizado, ver si se realizó de la mejor manera y en caso de que no, pues producto de esas auditorías, deducir las responsabilidades a través de la emisión de sus pliegos, bien sean administrativos, bien sean civiles o bien sean penales remitidos directamente al Ministerio Público. Por otro lado, tiene de una u otra manera el tema del control de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que son sujetos a la presentación, pero que es información que solo conoce el Tribunal Superior de Cuentas, no es información pública, es decir, no sabemos cómo ingresa patrimonialmente hablando un funcionario a la administración pública y cómo sale. Eso en referencia a lo que se ha venido hablando en los últimos días con respecto a los 5 expedientes sobre enriquecimiento ilícito en los últimos años. No podemos desconocer, y respondiendo muy rápidamente, que el Tribunal Superior de Cuentas ha tenido un retroceso en cuanto a su autonomía, en cuanto a su funcionalidad, de hace 10, 15 años tal vez, en donde nosotros, incluso con investigaciones que realizamos en algún momento sobre energía, aquel contrato de Brazabola, en ese momento, allá por 2007, 2008, el Tribunal Superior de Cuentas de oficio hacía informes sobre el impacto que podría tener tanto económicamente como jurídicamente al Estado hondureño la aprobación de ese tipo de contrato. Hoy por hoy no miramos ningún tipo de esa acción. Miramos un Tribunal Superior de Cuentas que realizó apenas 257 auditorías en el año anterior, un Tribunal Superior de Cuentas que no remite tantos pliegos de responsabilidad penal por la misma situación, que en temas de enriquecimiento ilícito pues pasa lo mismo. Entonces, obviamente tenemos un tribunal disminuido. Sin embargo, y aquí sí, con esto voy cerrando mi primera intervención, sin embargo, el tema presupuestario para este año fiscal ha sido aumentado. Pasó de tener poco más de 500 millones a tener más de 1.000 millones de lempiras y ahí es donde tenemos que ver de qué están hechos los magistrados, qué planes, estrategias deben de implementar para darle resultados en el corto y mediano plazo a la ciudadanía. ¿Qué tan transparentes serían estas auditorías? Cuando el propio mandatario de la República en su intervención en la toma de posición expresó y se hizo el incremento, tal como lo da a conocer el abogado, del presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas, sabiendo que desde aquí tiene que iniciar la investigación en los temas políticos. ¿Qué tan transparentes serían estas auditorías, doctor Omar? Bien, a quien les habla, yo fui servidor público 23 años, Sí. hasta el 2004. Hasta el 2004. Desde entonces me dedico a la vida privada, no soy de la oposición ni del oficialismo, amo mi país y quiero lo mejor para él. Y parte de lo que tiene que ser la función de esta entidad controladora, que en otros países es un cuarto poder, ejemplo, en Asia es un cuarto poder, yuan le dicen, por ejemplo, en Taiwán, y aquí hay algo bien interesante. Este gobierno no tiene plan estratégico de 4, 5, 10 años. El anterior se rehusó a hacerlo. Nosotros tenemos plan país y visión país, pero visión país está hasta el 2038. Tenemos un plan, pero eso obliga a los gobiernos de turno. El plan país terminó en el 2022, le correspondía a la administración Castro hacer el plan país
25 a lo que serían 12 años más, pero no se hizo. Y entonces ahorita tenemos un aumento del presupuesto, pero no hay una Secretaría de Planificación. Eso es algo que yo siempre he llamado la atención a todos los servidores públicos. Primero se planifica y después se presupuesta. No podemos haber aumentado el presupuesto que tuvimos si no vamos a tener indicadores de seguimiento de ejecutoría. Y parte de ello tiene que ver con el control y asignación de los recursos. Un gobierno cuando tiene un déficit, hay varias cosas, ¿no? Para aliviar el déficit, aumenta los impuestos, o también lo que hace es poner la maquinita del Banco Central a emitir más dinero. Y se ve en la calle con respecto a la inflación. Aquí yo quisiera, le pasé a usted Sí. un cuadro donde tenemos el comportamiento de lo que es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional desde el año 2001 hasta el 2026. Si lo pueden poner por favor en pantalla para que lo podamos ver. A medida de que hemos ido avanzando, ese índice de percepción de la corrupción ha ido incrementándose. Y es bien interesante. El índice de percepción de la corrupción pasa del 2001, estábamos ubicados en 71 y termina la administración Castro con 157. ¿Verdad? Eso es enorme, se duplicó, más que se duplicó. Y tenemos que ir viendo que desde el 2001 hasta el 2026 lo que hemos encontrado es precisamente una disminución por la vía del Congreso Nacional, por la vía normativas, de las facultades de persecución intelectual, de cómo es que se hace la corrupción. Pues el Tribunal Superior de Cuentas es para eso, para vigilar la ejecutoría. Pues al no haber rendición de cuentas, al no ser transparentes, pues definitivamente con lo poco que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, más la obligatoriedad que tiene de no hacer, porque se le prohíben ahora un montón de cosas, es obvio que el índice de percepción de la corrupción ha ido creciendo. Yo creo que en el programa vamos a seguir viendo, porque es importante mostrarlo, cómo todos estos años, ¿verdad? Desde el 2001 hasta el 2026, el índice de percepción de la corrupción ha ido aumentando. Pero también todos estos años hemos visto cómo el papel del Tribunal Superior de Cuentas, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, ha ido también cada vez disminuyendo esa transparencia. Entonces tenemos un cruce: a mayor índice de percepción de la corrupción, menor visibilidad de la transparencia del gobierno de turno. ¿Qué es lo que presentamos? ¿Qué antecedentes presentamos ante el Ministerio Público? Porque le estamos exigiendo al Ministerio Público que dé resultados. Pero si el Tribunal Superior de Cuentas no presenta estas verdaderas investigaciones para poder proceder, aquí sería en contra de políticos o lo que sea con estos temas que le compete a esta institución, abogado. Ricardo, es que mire, aquí hay que ver un tema también como la cobertura del Tribunal Superior de Cuentas. El dato que yo le mencionaba para 2025 ronda las 254 auditorías que realizó el Tribunal Superior de Cuentas durante todo ese año. Obviamente no todas las auditorías van a desprenderse pliegos de responsabilidad penal en ese caso. Lo que nosotros apostamos primero es que el tribunal audite absolutamente todo. Solamente en alcaldías municipales tenemos 298 alcaldías. Sabemos la problemática que ha existido históricamente con respecto a la administración de los fondos desde las alcaldías municipales y que en ese momento, pues, lejos de hacerse auditorías profundas, no hace mucho, si no mal recuerdo, el 2025 o el 2024, se quemaron expedientes que estaban en el Tribunal Superior de Cuentas y que respondían a muchas de esas alcaldías de manera dudosa. Entonces también es el tema de primero la cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, después de que sean auditorías de calidad y que esas auditorías de calidad puedan de una u otra manera identificar algún tipo de irregularidad en el proceso de la ejecución de esos fondos públicos que ya se realizaron. Y a partir de ahí, el tribunal, a través de sus auditores, emitir pliegos de responsabilidad administrativa si responde única y exclusivamente a fallas del personal y no hay una comisión de un delito, civil si hay que recuperar algún tipo de la perspectiva patrimonial, y penales cuando hay acciones o elementos que sean constitutivos de delitos. El tribunal emite ese informe con los pliegos de responsabilidad penal, el Ministerio Público amplía, el Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal si en la ampliación considera que existieron los elementos suficientes y posteriormente lo judicializa. Y muy Un raro. caso de estos,
Y exacto, Muy pero en el raro. caso de esto, Ricardo, y con esto termino, el informe con pliegos de responsabilidad penal que emitió en el caso Cedesol el Tribunal Superior de Cuentas, y el ex Sí. fiscal general dijo que era un informe superfluo y no le quiso dar trámite desde el Ministerio Público. Bien, correcto. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctor, después de la pausa comercial, quiero que me conteste, ¿quién paga estas auditorías? ¿Son fondos directamente del Tribunal Superior de Cuentas o directamente hay un desembolso a las instituciones que va? Pero contésteme después de la primera pausa comercial. Bien, muchas gracias. Continuamos aquí de la capital de la República con Día Político, doctor Omar García. ¿Quién paga estas auditorías? Porque si las paga las instituciones donde van los auditores, entonces ¿a qué van? Bueno, la paga usted y yo, porque del momento que son del sistema público, se sostiene precisamente con los ingresos corrientes que pagamos todos nosotros en la cantidad de impuestos de diferente tipo que tenemos. Pero también hay un comportamiento muy interesante donde se fondea, de acuerdo a la aprobación con respecto a las instituciones, una retención para que se ejecuten en esas instituciones, llámese alcaldía, direcciones, ministerios, las acciones del Ministerio Público. Del Ministerio Público no, porque ya tiene su presupuesto, sí del Tribunal Superior de Cuentas, pero hay algo que debemos de tener claro. Con eso se sostiene el auditor interno. Cuando no hay auditor interno, para prevenir precisamente estas situaciones de desfalco, estas situaciones que nos roban el futuro, que hace que no haya carreteras, que no haya puertos ni aeropuertos, que no haya plazas de maestros, de médicos, no haya medicinas, estas situaciones que no permite que haya desarrollo municipal. Entonces, si no hay auditor interno, lo que hay es una oportunidad para poder desviar fondos en función de otro lado. Que no es el de desarrollo que estamos buscando. Entonces, Sí. el papel del Tribunal Superior de Cuentas es precisamente eso. Recuerdo cuando yo era asesor de lo que sería la FLY y la CLAI aquí en Honduras, que tiene que ver con auditoría interna, y estuvimos muchos años, por eso presento lo que presento en los indicadores de percepción de la corrupción, tratando de que se estableciera que el ser un auditor interno es una profesión, no es un puesto. Así como hay abogado, auditor interno es precisamente una profesión, y queríamos certificarlos, y eso también lo han tomado hasta los bancos grandes que tienen que ver con el sistema financiero internacional. Eso existe en otros Correcto. países. En Costa Rica usted no puede tomar posesión, ¿verdad? Si usted no ha pasado por la CLAI o la FLY, hablando de eso. En última instancia, lo pagamos usted y yo, pero es peor todavía los fracasos. Entonces, cada vez que no se hace el trabajo del Tribunal Superior de Cuentas, es un éxito para robar, con la mano derecha o con la mano Correcto. izquierda. Entonces nos quedamos sin las obras que todos necesitamos. Doctor, después de hablar nuevamente con el abogado Aguilar, a ver, compañeros, si nos reflejan nuevamente el cuadro para que nos explique rápidamente cómo estamos a nivel centroamericano con esta percepción de corrupción. Abogado Juan Carlos, ¿qué análisis han hecho ustedes? ¿Cómo están estos auditores, esta capacitación de auditores del Tribunal Superior de Cuentas para realizar este trabajo? ¿Están sumamente capacitados? Y le pregunto esto porque la MASI dejó un trabajo adelantado con este tema y esto se votó, se fue a la basura. ¿Cómo están? ¿Qué análisis han hecho? Bueno, Ricardo, usted lo ha dicho y se ha tenido lamentablemente un retroceso en los temas procedimentales, en los temas de cómo se realizan las auditorías, incluso muchas veces cómo se va a aplicar el tema de los criterios para la implementación de la auditoría, y sobre todo el tema de mantener vigente, mantener capacitado y mantener competente a cada uno de los auditores, sin contar las cantidades de auditores, ¿no?, que de una u otra manera dentro de del Tribunal Superior de Cuentas deben ser parte. Y he escuchado eso también en muchas secretarías de Estado, de que buscan auditores, de que le van a pedir apoyo al Tribunal Superior de Cuentas, pero muy difícilmente el Tribunal Superior de Cuentas les va a poder brindar un apoyo real, cuando en casa todavía pues ha tenido esas falencias. Lamentablemente, y yo lo he dicho en otros espacios, lo reafirmo en este espacio de Día Político, la lucha contra la corrupción a gran escala, el último y gran intento que se tuvo fue con la implementación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Posteriormente a eso hemos tenido casos aislados de gran corrupción que han sido investigados, pero que más allá de eso no hemos vuelto a tener, ¿no?, dentro de la palestra pública, dentro del proceso judicial hondureño per se,
a los autores intelectuales, porque también se castiga dentro de esos casos de corrupción, que son muy pocos, pero se castiga a una cantidad mínima y son normalmente funcionarios de baja o de mediana escala dentro de las estructuras, pero que al final de cuentas el intelectual o al que realmente se apropia de los fondos públicos no llega, ¿no? La justicia, y en gran medida por la falta de controles. Y mucha gente dice, el Tribunal de Cuentas es un elefante blanco, el Tribunal de Cuentas se debería eliminar. Si me lo pregunta a mí, no, porque el Tribunal de Cuentas es un componente esencial dentro de un sistema anticorrupción efectivo. E igual, para acceder, por ejemplo, a la cuenta del milenio, ¿qué son los elementos que se establecen dentro de la cuenta del milenio para poder acceder? Precisamente es el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas, porque usted no puede estar en un sistema democrático y un sistema de Estado de Derecho sin tener un órgano contralor, un órgano vigilante que establezca esos contrapesos. Bien, correcto. Por eso estamos como estamos. Y muchos políticos se burlan de la justicia. Juan Carlos. Así es, y realmente es el reflejo, ¿no? El detrimento del Tribunal Superior de Cuentas, el detrimento de las fiscalías anticorrupción. En uno de nuestros últimos informes nosotros presentábamos que cerca del 2.7% de las denuncias que ingresan al sistema de las fiscalías se convierten en un requerimiento fiscal, y menos del 1% culmina con una sentencia condenatoria, y eso, que los delitos que se llegan a judicializar son los delitos que conocemos popularmente bagatela, ¿no? Ya el tema de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, que incluso con la reforma del Código Penal vigente eliminó las penas privativas de libertad y quedó simplemente con temas de multas, ¿no? Bien, correcto. Vamos a ver, compañeros, si nos reflejan aquí la pantalla. Explíquenos rápidamente, doctor Omar García, cómo está esta percepción. Esta percepción está hecha en función de los informes internacionales que da Transparencia Internacional, y nosotros solo agarramos precisamente la estadística ahí. Entonces comparamos los gobiernos de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Belice, Panamá y los mismos Estados Unidos, y vemos como en el 2001 el gobierno liberal teníamos 71, ahí estaba Nicaragua, que tenía 77, que era más corrupto. En el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, de los 4 años, un año Honduras fue el país más corrupto de Centroamérica. Le pido atención a todos para que miren ahí el color anaranjado. Eso quiere decir ese año es el país más corrupto. En el gobierno de Manuel Zelaya, de los 3 años que estuvo, 2 años Honduras fue el país más corrupto, ¿verdad? Hablando del gobierno liberal. ¿Subiendo? Después, sí, subió de 121, 131, también 130 con el golpe de Estado. Después en el gobierno de la conciliación de Porfirio Lobo, de los 4 años, 3 años, Honduras fue el país más corrupto de Centroamérica. En el gobierno de pues entonces está en 126, trató de bajar, pero subió y subió en los 8 años, como era inconstitucional, y terminó en 157 en el 8º año. Y la administración Castro continuó con 157, 154, 154 y 157 ahorita. O sea, la vara está bien alta en comparación a este gobierno de Asfura, porque tiene que ser bien abajo de 157. Si es igual, quiere decir que el índice de percepción de la corrupción para el 2026 será precisamente igual. No ha cambiado nada, y eso, los 3 partidos se han hecho esto. ¿Por qué? Porque los 3 partidos se encubren. Ellos encuentran cosas de corrupción y dicen, si me decís esto, yo voy a decir esto otro, y se vuelve una moneda de canje. Por eso es que lo que dijo el colega panelista, que la mayoría de la gente que es encarcelada no son personas de renombre, son precisamente de la parte media. Creo que el nepotismo, vemos familiares en los 3 partidos, vemos la impunidad, genera corrupción, y la corrupción pues nos está generando esta apertura para violencia, de lo que estamos viendo, de ser un mercado atractivo para el narcotráfico y el crimen organizado. Eso se paga caro. Por eso es importante que deberíamos de pensar en la estabilización de la transparencia. Se debe rendir cuentas. Y aquí dice la gente, ¿yo por qué voy a dar cuentas? Yo he visto personajes de varios partidos, ¿por qué vamos a dar cuentas? Tienen que dar cuentas. El dinero es nuestro, este es nuestro país, y ellos están utilizando los dineros para poder darnos más escuelas, más centros de salud, más carreteras, más electrificación, mejor calidad de educación, mejor asistencia sanitaria, poder competir y ofrecer trabajo, y no tener el país que tenemos en función de expulsar a nuestros hondureños que están yéndose ahora a otros lados. España ahora parece que es muy atractivo, y no, lo que tenemos que hacer es no aprovechar esa apertura que ellos tienen, sino que la gente nuestra trabaje acá. Este es el país más rico de Centroamérica.
República, pero lamentablemente tenemos la población más pobre de Centroamérica. 8 de cada 10 hondureños son pobres. En Guatemala son 4, en El Salvador son 3, en Nicaragua son 3, 4, en Costa Rica solo son 2 de cada 10. Algo está pasando y quiero dejar esto. Mientras nosotros no combatamos la corrupción, aunque tengamos cualquier cosa con el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, todo el aparato judicial, lo que tenga que ver con entes contralores, no vamos a poder avanzar. Somos pobres porque tenemos altos niveles de corrupción, convivimos y aceptamos que alguien nos robe y hay que darle la mano, se agarra el nombre de ellos para ponerse en los centros de salud, a las escuelas. Eso es horrible, hombre, y a usted tiene que darle la mano. Yo, por lo menos en lo personal, siempre me jacto de eso. Un expresidente me ofreció la mano públicamente y se la rechacé por ladrón. Es que no tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que darle la espalda a esto y continuar en forma honrada trabajando unos a otros. Bien, y denunciar esto. Bueno, qué mal estaremos pagando. Después de la pausa comercial, Juan Carlos, ¿este tribunal, las decisiones serán autónomas? ¿Creen usted? Pero después de la pausa. Bien, correcto. Muchas gracias. Continuamos, Juan Carlos. ¿Serán autónomas estas decisiones, estas determinaciones, o qué hay que hacer para cambiarle el chip a la clase política? Mire, en gran medida creo que la evaluación de las decisiones que puede llegar a tener el Tribunal Superior de Cuentas, primero que las tome, porque no las está tomando, ¿no? En ese sentido. Y después, como un segundo elemento, es la construcción del proceso bajo el cual va a generar las decisiones que puede llegar a tomar. Y eso es fortaleciendo la investigación, haciendo más técnico el tribunal, haciendo mejores procesos, ¿no? Para el tema de la auditoría, para el tema del manejo de las declaraciones patrimoniales, para el tema de la remisión tanto de pliegos de responsabilidad, pero también de informes, ¿no? De enriquecimiento ilícito en contra de funcionarios públicos. Y luego es cómo transformar ese sistema de auditoría, que ahí los responsables de dictaminar y de dirigir la política son los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y por otro lado, es el tema vinculado también a la parte estrictamente presupuestaria. Han tenido un aumento. Ojalá que ese aumento, Ricardo y colega, no se vea reflejado o ejecutado en aumento de la burocracia o en aumentos salariales. Correcto. O en aumento de situaciones que verdaderamente no le abonan a la investigación. Entonces, realmente parte de ese trabajo del Tribunal Superior de Cuentas en temas de independencia funcional y de autonomía lo tenemos que ver con resultados, y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía. Resultados, porque ellos son uno de los elementos más importantes para este tema de control de la corrupción. Gracias, correcto. Juan, rapidito, doctor. Bueno, aquí tenemos que ver, todos somos responsables de los resultados que tenga el Tribunal Superior de Cuentas. En la medida que nosotros seamos condescendientes con quienes nos están robando, porque hay unos que roban con la mano derecha y otros con la mano izquierda, eso quedó demostrado en el cuadro que les dije, tenemos que decirles por qué nos están robando. No tenemos que estarles rindiendo pleitesía. Esta es una república, somos ciudadanos, no somos súbditos de nadie absolutamente. Así que yo llamo más bien a todo el pueblo hondureño para que tengamos responsabilidad. Nos roban porque nos quedamos calladitos y nos da miedo hablar. Denunciemos eso y van a ver que las cosas van a cambiar. Y el Tribunal Superior de Cuentas, que ponga en una página todos los que han sido reparados, porque antes se tenía, ahora ya no. Como ven, transparencia, transparencia, transparencia va a disminuir lo que son los índices de corrupción y nos va a mejorar la democracia. La democracia que tenemos es por este índice de corrupción. Por eso es que estamos llegando a una democracia fallida y a unas elecciones fallidas. No podemos continuar así. Esta es nuestra república. Doctor, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Este es un tema para ampliarlo por mucho tiempo, para cambiarle el chip a nuestros políticos y por las acciones que tiene que endurecer por parte del Ministerio Público. Ha sido un día más de Día Político. Recuerde, pese a cualquier circunstancia, siempre hagamos el bien. Buenas noches. Sí. Amén.